Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar ahora con las preguntas y las respuestas. Quiero un par de cosas. Lo primero es que, bueno, ya Inés presentó a todo el mundo y dio los agradecimientos. Yo quiero dar un par de agradecimientos que no se dieron al principio. Uno, para hacer estos eventos hemos recibido apoyos de compañías farmacéuticas, de Novartis, de Bristol, que nos han ayudado a tener recursos para hacer esto, porque obviamente ustedes ven todo el montaje y demás, y bueno, además la generosidad del hospital de cedernos el auditorio, etcétera. Entonces agradecemos a todos los que nos ayudan a hacer esto posible. Y muy especialmente agradecer a la Max Foundation y en particular a Inés y a Mercedes, que ellas realmente el trabajo que ponen para organizar estos eventos desde que empezamos a hacerlos, esto les toma meses de trabajo y aquí, bueno, llega uno y ya está todo armado, pero desde venir a buscar el sitio y coordinar todo y programar los otros los países que se conectan, etcétera. Es un trabajo titánico que lo hacen a la perfección. Así es que les agradecemos a ellos. Y bueno, antes de empezar con las preguntas, nuevamente, aunque ya lo dije, quiero recordarles un par de cosas. Preguntas, todas son buenas. Todas las preguntas son buenas, si ya lo dije, no les dé pena decir, pero es que no le entendí ni tantito lo que dijo. Bueno, está bien, pregúntenmelo, pues esa es mi culpa, que no lo expliqué bien. Si es muy básico, si es muy avanzado, si es lo que sea, no hay ningún problema. Lo único, como les dije, es que preguntas personales, eso sí no las puedo contestar, cuál es el manejo para ustedes específico, si tienen que subirle, bajarle, pararle, cambiar, lo que sea. Eso no lo puedo hacer. Puedo contestar en términos generales, pero las cuestiones más personales, individuales, específicas, lo apropiado para que sea algo realmente que sea útil para ustedes es hacerlo con su médico. Entonces, con esos parámetros empezamos las preguntas. Entonces, la primera pregunta dice: ¿se aconseja abandonar el tratamiento con imatinib o nilotinib en caso de padecer dengue o influenza? Bueno, no necesariamente estas son contraindicaciones de suspender el tratamiento. Eso incluso puede uno pensar en otras enfermedades, ¿no? En términos estrictos uno puede continuar el tratamiento. Ahora, hay situaciones en donde, no sé, por ejemplo, si el paciente está vomitando mucho, ¿no? Hay pacientes que con la influencia les da mucha náusea, mucho vómito, no pueden, bueno, ni hablar, si no queda de otra, se suspende el tratamiento. Pero el tener estas dos infecciones específicas o alguna otra por sí mismas no son contraindicaciones para continuar el tratamiento y se puede continuar ininterrumpido. Ahora, en el caso del dengue, la epidemia que nosotros tuvimos este año afectó mucho a las plaquetas sobre todo. Y llegaron a niveles de plaquetas muy bajos, de 30.000 incluso. Sí, exacto, en condiciones específicas donde hay algo más, o sea, la infección misma no. Si ya hay una trombocitopenia, una baja de plaquetas, ahí ya, bueno, cuando bajan las plaquetas demasiado, entonces uno tiene que parar el tratamiento. Entonces, eso sí es. Pero bueno, de ahí la importancia de verlo con el médico para decirle, bueno, tengo el dengue. Bueno, de las plaquetas están bien, no hay problema. Tengo el dengue y mis plaquetas están mal, ahí sí ya cambia la cosa, ¿no? Sin duda. Bueno, la siguiente dice: ¿en qué caso se recomienda el imatinib en primera línea de tratamiento? O el dasatinib o el nilotinib. ¿Cuál de ellos, en qué caso recomendaría como primera línea de tratamiento? Una ventaja que tenemos es que tenemos opciones de tratamiento. Estrictamente hablando, cualquier paciente puede tomar cualquiera de estos medicamentos. Vamos a suponer que la cuestión de acceso no es parte de la pregunta, porque obviamente si es el único medicamento que tengo, bueno, pues ese es el que tomo. Pero es una pregunta que, teniendo la disponibilidad de todos los medicamentos, aún no nos queda claro si hay parámetros que nos puedan definir: este paciente debe de recibir este medicamento y este paciente puede recibir este otro. Estamos investigando si hay este tipo de
de marcadores de la enfermedad, de características del paciente, etcétera, que puedan ayudarnos a tomar esa decisión. Y es importante porque por las cuestiones de efectos adversos, por ejemplo, los riesgos de desarrollar un efecto adverso versus otro, por razones de costo incluso, etcétera, tratar de definir estas cosas. Entonces, realmente imatinib es algo que todo el mundo puede recibir. Las nuevas drogas tienen ciertas ventajas y en términos generales consideramos que probablemente los pacientes que tienen más alto riesgo, por ejemplo, hay una clasificación que usamos que se llama la clasificación de Sokal, que depende del número de basófilos y del tamaño del vaso, etcétera, que los que tienen más alto riesgo, como tienen menos respuestas a imatinib, a lo mejor esos son los pacientes en donde nos favorecería utilizar el dasatinib. Pero no es estricto, porque bueno, también puede responder al imatinib, pero hay un poco más de posibilidades con las nuevas drogas. Entonces, aunque no hay parámetros específicos, estamos buscando esos parámetros y en términos generales, probablemente los pacientes con factores de riesgo más altos sean los que uno se consideraría más inclinado a utilizarlos de nueva generación. Perfecto. Además del PCR, esta pregunta viene de México, y dice que si tanto como el PCR en mayor o menor, si es el más indicado en mi diagnóstico o hay otro más profundo y exacto para evaluar mi enfermedad. No, el PCR es el estudio más profundo, digamos, más potente, más sensible para diagnosticar la enfermedad. De hecho, al momento del diagnóstico, estrictamente hablando, el PCR no es necesario. Si yo tengo el diagnóstico, si yo tengo detectado el cromosoma Filadelfia por citogenética o por FISH, ya puedo hacer el diagnóstico y el valor del PCR, el diagnóstico, tiene una relevancia muy relativa. Es útil porque hay veces que las rupturas suceden en sitios atípicos, no en los sitios comunes. Y aunque esos casos son raros, el PCR normal no detecta esos casos. Entonces yo siempre les hago PCR para saber, nada más estar seguros de que el PCR detecta la enfermedad en ese paciente. Cuando el PCR es negativo, a pesar de que encuentro el cromosoma, entonces sospecho que tiene una de esas rupturas atípicas y ya sé que a lo mejor el PCR no me va a ser útil de seguimiento. Pero fuera de esas excepciones, que son casos más bien raros, el PCR al diagnóstico, el valor tiene menos relevancia y no se necesita algo más sensible. Además de que es lo más sensible que tenemos hoy en día, la citogenética misma es suficiente. Perfecto. La siguiente dice, ¿influye el consumo de bebidas alcohólicas en el tratamiento? Bueno, aquí una confesión. Yo tomo 0 alcohol. Una vez me tomé una cerveza cuando tenía 18 años. Esa es la última vez que tomé alcohol. 18 años, eso tiene como 237 años, una cosa así, ya estoy viejito. Entonces, tomo 0 alcohol, así es que yo no veo lo que se están perdiendo. Pero bueno, entiendo que yo soy anormal en ese sentido, ¿no? Una contraindicación formal no existe. Honestamente no existe una contraindicación formal. El alcohol en moderación, una copa de vino por ahí en la comida, una vez por semana, una cerveza ahí el domingo viendo el fútbol, lo que sea, no pasa nada. El problema viene cuando al paciente le cuesta trabajo entender la moderación. Por ahí comentábamos allá afuera hace un momento que les digo que en México hay una broma que dicen, hablando del alcohol, dicen, bueno, una no es ninguna, una copa, una cerveza, lo que sea, una no es ninguna. 2 es la mitad de una. 3 es una, pero una no es ninguna, entonces ya le sigue, ¿no? Y bueno, yo cuando los pacientes me dicen, oiga doctor, ¿y puedo una acá cuando no sé qué? Y les digo, bueno, una ¿puedo 2? Y ya me empiezan a negociar y todo eso. Entonces, ese es el problema. Hay que tomar en cuenta que tiene riesgos, el alcohol tiene sus riesgos solitos, una copa de vino no le hace mal a nadie, pero hay gente a la que le cuesta trabajo, hay que ser honestos, que hay gente que le cuesta trabajo conocer la moderación.
Y tomen en cuenta que estos medicamentos también pueden tener un efecto sobre el hígado. Entonces no es nomás lo que le están dando al hígado con el alcohol, sino que lo que están dando al hígado con esto y a lo mejor otras cosas que están tomando. Entonces hay que ser particularmente más conscientes sobre la moderación en esta situación, de minimizarlo a, no sé, es el día de mi cumpleaños y realmente se me antojó una copa de vino. Bueno, está bien. Pero sí tiene que ser una cuestión muy honestamente restringida, una moderación bien medida. Pero cuando decís una copita de vino, ¿también te referís igual a una medida de whisky o a cualquier? Sí, no es la copa como la copa europea, que es esa la orejona, no, sí. Da igual. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿por qué será que esta droga me pone tan nerviosa y que llega un momento que me vuelve incontrolable y hace temblar el cuerpo, cosa que antes no tenía de tomar la droga? Bueno, esto es una cosa que vemos en algunas ocasiones y aquí hay que considerar qué tanto puede ser el efecto de la droga misma y qué tanto puede ser el efecto de, pues a uno le acaban de dar un diagnóstico de cáncer, una leucemia, y le acaban de hacer una médula ósea y estudios y no sé qué tanto, y ahora voy a tener que tomar esto el resto de mi vida, voy a tener que estar tomando sangre todo el tiempo y estar viendo a ver acá al Cortés que me cae re mal y no sé qué tanto, y bueno, o sea, todo esto se acumula y dice, o sea, afecta a la vida, y por más que uno a veces lo quiere racionalizar, pues el subconsciente a veces traiciona y ahí está ese sentimiento de ansiedad que causa todo el complejo. No tanto el efecto mismo del medicamento, que podría ser que tenga algo, aunque realmente no es algo que vemos mucho, pero es todo el complejo de una situación que es difícil y al que no la vive, pues a veces le es difícil entender lo que está viviendo el otro, el paciente, ¿no? Entonces, en estas condiciones lo que uno tiene que hacer es buscar, así como busca uno manejar cualquier efecto adverso, buscar manejar estas situaciones. A veces ayuda profesional es lo que se necesita. Buscar un psiquiatra, a lo mejor se necesita un poquito de un ansiolítico por un tiempo para... frecuentemente lo que yo llego a ver con los pacientes que están muy nerviosos al principio es que conforme van mejorando y van viendo que las cosas van bien y todo eso, van sintiéndose un poquito menos ansiosos, menos estresados y todo eso, porque ya le ven un poquito más de luz al final del túnel que como se ve las cosas al principio, ¿no? Entonces, probablemente conviene considerar manejar esto con a lo mejor un ansiolítico, un antidepresivo, a veces esto es una manifestación de depresión, etcétera, y ajustarlo necesariamente. Hay quien lo tiene que mantener por tiempo prolongado, hay quien a lo mejor nada más hace una ayudadita y después ya no lo necesita, en fin. Bueno, esta pregunta viene de Costa Rica y dice, ¿qué se debe hacer cuando el brazo se hincha? Bueno, cuando se hincha cualquier parte del cuerpo por retención de líquidos, que se ve con algunos medicamentos como el imatinib, etcétera. El imatinib da más hinchazón de las piernas, un poco los brazos, alrededor de los ojos. Los diuréticos tienden a funcionar bastante bien. Ahora, si está hinchado un brazo y no lo otro, una pierna y no la otra, hay que investigar qué está pasando. Esto puede ser algo diferente. Y algo que uno tiene que recordar aquí es que el hecho de tener una enfermedad no quiere decir que no pueda tener otra, que no pueda tener otro problema médico diferente. Que el hecho de estar tomando un medicamento no quiere decir que lo que pasa tiene que ver con el medicamento. O sea, si yo estoy tomando Glivec y luego me voy a esquiar y se me rompe la pierna, no es porque el Glivec me causa fracturas, es que me rompí la pierna esquiando, ¿no? Por eso algunos síntomas no mejoran cuando paro el medicamento, porque no todo está causado por el medicamento. Entonces hay que investigar y bueno, si es un brazo nada más, eso hay que investigar si no es otra causa. Si es una hinchazón más generalizada, los diuréticos tienden a funcionar bien para esto. Bueno, esta pregunta viene de México y dice, ¿qué expectativa de vida tengo con la hidroxiurea y el interferón? Bueno,
hidroxiurea sabemos que controla la enfermedad. Llega a una respuesta hematológica, controla la enfermedad, pero no elimina la enfermedad, no elimina el cromosoma. Entonces, en términos generales, consideramos eso como un tratamiento paliativo, transitorio. A veces lo usamos un poquito para mejorar los glóbulos blancos, en lo que empezamos algo más, en fin. El interferón puede mejorar la supervivencia, sobre todo cuando se logra una respuesta citogenética, sin duda. Ya mostraba un poco las curvas estas, y con el interferón, entonces, si eso es lo que tengo disponible, hay que buscar optimizar las dosis, etcétera, para tratar de lograr una respuesta del cromosoma lo más profundo posible. Y si se logra una buena respuesta, de cromosomas, por ejemplo, una respuesta citogenética completa, lograda con interferón o con imatinib, es igual. O sea, si yo logro esa respuesta, me va a ir bien, me va a ir igual de bien a largo plazo. Las posibilidades son esas. Lo que pasa es que las posibilidades de una respuesta buena con interferón son mucho menores, pero si me va bien, está bien. Entonces, bueno, lo importante aquí es ver qué opciones de tratamiento tengo y optimizar la que puedo usar, la que me está funcionando, para tratar de lograr la mejor respuesta, idealmente una respuesta citogenética completa por lo menos, para que pueda tener yo una expectativa de vida buena. Bueno, esta viene de Chile y dice: el ponatinib me provoca muchísimas gastritis, ¿y qué debo hacer para contrarrestar estas molestias? Pues con las comidas tengo muchas náuseas y vómitos. Bueno, náuseas y vómitos se pueden manejar con medicamentos para esas cosas. Hay muchos medicamentos que pueden controlar la náusea, algunos que tienen ya mucho tiempo, hay medicamentos más nuevos, en fin. Y esto se puede manejar. Hay medicamentos que se pueden tomar con alimentos y que a veces tomarlos con alimento funciona. Hay pacientes que les funciona más tomarlo en la noche que en el día. Bueno, se puede intentar cambiar el horario. No es bueno estarle cambiando el horario de día a día, de que un día me lo tomo en la mañana, al día siguiente en la tarde, el otro día aquí al mediodía, y brincarle de día a día. Pero bueno, hacer un intento de decir, bueno, me lo estoy tomando todo el día en la mañana, pero lo voy a cambiar en la noche a ver qué pasa y tomarlo unos días por la noche. Hay pacientes que les funciona más tomarlo en la noche, eso se vale. Hay medicamentos que hay medicamentos que se pueden tomar con alimentos, y que eso les ayuda a los pacientes. Hay medicamentos que se deben de tomar sin alimentos, el nilotinib en particular se debe tomar sin alimentos. Entonces, cualquiera de este tipo de opciones pueden ayudar a manejar la náusea y el vómito. Sí. Bueno, esta viene de Guatemala y dice: ¿cómo determina el médico la dosis cuando el paciente es adolescente, de complexión pequeña y delgada? ¿Es 400 miligramos? Es la pregunta. Sí, bueno, esto es una cuestión que es interesante, porque no solamente estos medicamentos, sino todos los medicamentos que tomamos en pastillas, usamos una dosis fija, por lo menos en adultos usamos una dosis fija, independientemente de tamaño, de peso, etcétera. El que toma Lipitor toma la misma dosis, si es un grandotote acá pesado, o si es un chiquitito, si es un medicamento para la presión, en fin, o sea, les damos la misma dosis. Y obviamente siempre hemos tenido esa pregunta de que si eso es adecuado. Los medicamentos que administramos por la vena, si los ajustamos al peso y a la estatura, pero no los orales. Entonces, bueno, para bien o para mal, la dosis estándar de imatinib es 400 miligramos. Ahora, hay que tomar en cuenta que el imatinib, la dosis de 400 miligramos, tiene un rango para irse para arriba. Hemos usado dosis hasta de 800 miligramos. Es cierto, tienen un poco más de efectos adversos, pero no efectos adversos graves. O sea, se pueden administrar dosis más altas de imatinib. De otros medicamentos usamos la dosis máxima. Por ejemplo, de nilotinib no vamos a dar más de 402 veces al día. De ponatinib no vamos a dar más de 45.
de imatinib, que la dosis es 400, sí podemos dar dosis más altas. Entonces, la dosis es la misma. Obviamente uno después tiene que ajustar la dosis de acuerdo a respuesta y tolerancia del paciente, y ahí empieza a haber variaciones, que no siempre tienen que ver con el peso y la edad y todo eso. Hay otros factores que lo determinan, ¿no? Pero eso podría ser. Claro. Le corresponde tomar 8 cápsulas, que tiene imatinib, llegó a 800 y pregunta si puede fraccionar la dosis. En el sentido que tomarse 8 cápsulas al mismo tiempo es un problema. Sí, 8 cápsulas al día, como comentábamos hace justamente eso allá afuera hace un rato. 8 cápsulas de jalón, eso es una comida por sí mismo, o sea, eso ya es el almuerzo, ¿no? Entonces sí, cuando yo necesito darles 8 cápsulas, no parece haber ningún problema con dividirlo en 4 y 4, más o menos separados 12 horas. Y más o menos, tampoco es que uno estar con el cronómetro aquí justo cuando dio exactamente a las 12 horas a tomársela, ¿no? Pero bueno, se puede. No pierde eficacia el medicamento. No pierde eficacia. Bueno, es otra pregunta, bueno, que creo que dice, ¿influye el cigarrillo durante el tratamiento? No durante el tratamiento, pero el tabaco es bien conocido que causa cáncer de pulmón, pero también favorece el desarrollo de otros cánceres, y uno de ellos es leucemia. Entonces, alguien que ya se diagnosticó con leucemia es un buen pretexto para empezar a dejar el cigarro, porque, bueno, esos son, si hablamos de no querer tomar una droga que puede tener efectos adversos, bueno, drogas que sabemos que tienen efectos adversos, el cigarro está a la cabeza, ¿no? Entonces, aunque no hay una interacción conocida con los medicamentos estos, pero sí es un factor de riesgo para leucemia en general y para otros problemas serios de salud que pueden favorecer desarrollar complicaciones con estos medicamentos. Por ejemplo, aumenta el riesgo de estos eventos cardiovasculares, aumenta el riesgo de problemas pulmonares con algunos de estos medicamentos, en fin, todo eso. Bueno, esta pregunta dice, un paciente hace trombosis durante el tratamiento con nilotinib. ¿Puede regresar al imatinib que ya había recibido como tratamiento de primera línea? Estrictamente hablando, sí se puede. Un paciente puede regresar a cualquier medicamento que ya tomó previamente. Obviamente habrá que ver por qué lo dejó de tomar. Si hubo una reacción, por ejemplo, alérgica grave, hay reacciones alérgicas extremas en donde uno descarta la posibilidad de volver nunca a estos medicamentos. Pero en la mayoría de los casos esto no se ve y se puede utilizar otra vez un medicamento que ya se utilizó. Si, por ejemplo, los efectos adversos, a lo mejor había efectos adversos y ahora los efectos adversos del nilotinib, cuando es una trombosis, bueno, es más serio eso que lo que tenía con el otro medicamento, bueno, sí se puede regresar al medicamento previo. Claro. Bueno, dice, ¿se puede ingerir inmediatamente el nilotinib después de tomar T4 o viceversa? O sea, las dos pastillas juntas, en una palabra. Sí, con medicamentos se puede hacer, no hay problema con eso. Alimentos es lo que se debe evitar, pero tomar con el otro medicamento no hay problema. Bueno, esta pregunta creo que es, pero igual, mira, remisión completa, dice, ¿debe seguir de por vida con el tratamiento? Que ya hablamos. Hoy en día la respuesta es sí. Hoy en día el estándar continúa siendo el tratamiento es por tiempo indefinido. Como hablamos, estamos haciendo estudios para investigar si se puede suspender el tratamiento, en qué condiciones, en qué pacientes, cómo podemos mejorar tanto el porcentaje de pacientes que pueden tener acceso a esto, como disminuir el riesgo de recaídas. Entonces, tenemos estudios hoy en día en donde se está ya haciendo la suspensión electiva del tratamiento, pero todo esto tiene que ser muy estrictamente en coordinación con el médico para ver, primero, que se cumplen las condiciones necesarias en donde esto se puede hacer de manera más o menos segura. Y dos, que se haga un
sistema de vigilancia adecuado para que si va a haber una recaída, que desgraciadamente siguen siendo comunes, se detecte muy temprano y que no vaya a haber una situación extrema cuando el paciente pues le estaba yendo bien, ¿no? Bueno, dice el imatinib, ¿es aconsejable tomar con mate? Bueno, a mí el mate me gusta mucho, eso no lo usamos en México, pues yo tengo mi mate en México, allá en México, y en la noche cuando estoy trabajando me tomo mi mate. Me dicen que si no me quita el sueño, le digo, pues de eso se trata, pero no me lo quita, de todas maneras me duermo muy bien. No sabemos de una interacción medicamentosa del mate con el imatinib. Y esto, parte del problema con estas cosas es que pues hay tantas cosas que come uno y toma uno que no se puede estudiar todo. Lo del pomelo ya lo hablamos y ahí se conoce la interacción por cuestiones que, bueno, se investigaron. Pero pues del mate, pues no se sabe. Yo creo que se puede, sobre todo si es algo que uno ha tomado toda la vida, bueno, pues continúa igual y hay que tomarse se puede tomar su mate y se puede tomar su medicamento. No hay una contraindicación conocida o establecida. Bueno, uno que repite prácticamente dice si se puede tomar jugo de pomelo durante imatinib y nilotinib. No, si las dos drogas son... Con ninguno de los inhibidores. Todos estos inhibidores se metabolizan por la misma enzima, de manera que el efecto del pomelo, yo les mostré con nilotinib, pero el efecto del pomelo es similar con todos los otros inhibidores. Así es que aunque yo solo lo mostré con nilotinib, esto se aplica a todos los otros inhibidores. Así es que pues habrá que hacerse amigos de la naranja. A eso se refiere nilotinib, imatinib y dasatinib. Y dasatinib o ponatinib o bosutinib, que por ahí habrá algún paciente por ahí que esté tomando. Muy bien. Todos. Entonces dice, ¿qué opciones de medicamentos hay después del nilotinib y dasatinib? Bueno, hay el ponatinib, que no ha llegado mucho a Sudamérica. Por ahí tenemos algunos pacientes que poco a poco se les ha podido conseguir el medicamento y están tomando ponatinib. Estamos trabajando para tratar de que llegue más abiertamente. Hay este otro medicamento, bosutinib, que se está empezando a lanzar en México, en Argentina, en algunos otros países, de manera que esos son otros dos inhibidores de tirosina quinasas que vienen en camino, que ya han demostrado efectividad en algunos pacientes. Fuera de esto, pues hay opciones como el interferón, que bueno, funcionaba en menos pacientes, pero funcionaba. Y si se me acabaron las opciones, pues sin duda que es una opción que se puede considerar. Así es que esto vale la pena considerarlo. Y aunque no es un medicamento, el trasplante también para algunos pacientes, eso sigue siendo una opción, ¿no? Sí. Bueno, dice, ¿qué acción tiene el paracetamol en el tratamiento con imatinib, por ejemplo? El paracetamol, el problema principal es que también tiene un efecto sobre el hígado, de manera que lo ideal con todos los medicamentos todos nuevamente, imatinib, dasatinib, nilotinib, etcétera, se recomienda evitar el paracetamol. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, con todas estas drogas se pueden utilizar otras cosas para, no sé, dolores de cabeza y dolores articulares, como lo que llamamos antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, indometacina, naproxen, etcétera. Esos se pueden usar. Lo evitamos con el dasatinib, porque tienen un efecto sobre la inhibición de plaquetas y que el dasatinib mismo ya tiene, y entonces puede aumentar el riesgo de sangrado, que es algo que vemos en algunos pacientes con dasatinib. Entonces tratamos de evitar el paracetamol, acetaminofén, en fin, diferentes nombres. Igual, como les dice del alcohol, también les digo a mis pacientes, mire, si algún día anda por ahí en un crucero y le duele la cabeza, el único que encuentra es un paracetamol, bueno, tómese el paracetamol, no va a pasar nada por una dosis. Pero si alguien necesita estar tomando paracetamol
repetidamente, bueno, entonces hay que hablar que vamos a darle para evitar los riesgos, ¿no? El caso clásico es de los antigripales. La mayoría de los antigripales viene combinado con paracetamol. Ese es el problema. Eso es importante, es una buena observación porque hay que tener cuidado. Hay veces que uno no lo identifica que tiene paracetamol porque no dice paracetamol en el nombre, pero es parte de un complejo de medicamentos. Entonces siempre hay que vigilar esas cosas, ¿no? Tamoxifeno. Tamoxifeno se puede tomar. Yo tengo pacientes que he tenido con diferentes tipos de cánceres y les doy tratamiento. Es otro cáncer durante el tratamiento de la leucemia y se puede. Ahora, hay circunstancias en las que sabemos que un medicamento tiene una interacción medicamentosa con el imatinib, o con el nilotinib, o el dasatinib, o el que sea. Pero si no hay de otra, pues uno tiene que aceptar esa interacción medicamentosa y entonces lo que hay que hacer es vigilar al paciente, monitorizar si no hay efecto sobre el hígado, en fin, monitorizar que no haya efecto sobre la respuesta. Pero si no hay de otra, por ejemplo, si un paciente tiene un cáncer de pecho y ahí tiene que tomar tamoxifeno y después tiene que tomar esto para la leucemia mieloide crónica, bueno, tiene que manejar los dos, ni hablar. Yo prefiero entonces vigilarlo que quitarle tratamiento para uno o para el otro. Hay medicamentos que a lo mejor son más electivos o que uno tiene que tiene alternativas y esos, bueno, habría que buscar la forma de evitarlos, ¿no? Sí. Si se aconseja tomar el imatinib con los alimentos, ¿por qué el nilotinib tiene que tomarse fuera de los alimentos? Lo que hemos visto con el nilotinib es que cuando se toma el nilotinib con comida, con alimentos, sobre todo alimentos grasos, puede hasta duplicarse la absorción del nilotinib y las concentraciones en la sangre llegan a ser el doble, o sea, tiene un efecto como el pomelo o más todavía, pero esto es más por absorción que por metabolismo. Se absorbe mucho más, tenemos más concentraciones y el riesgo de eso obviamente es efectos adversos. Si me estoy dando, es como tomarse el doble de la dosis del nilotinib, que bueno, ya se imaginará que los riesgos son mayores. ¿Por qué no afecta al imatinib? Realmente no se sabe, pero no lo afecta. Al dasatinib los alimentos los afectan muy poquito, aumenta como un 10-15% los niveles de absorción, entonces no es tan importante, pero que se duplique las concentraciones, o casi se dupliquen, ya son concentraciones demasiado altas para considerarlo seguro. Por eso se recomienda evitarlo con el nilotinib específicamente. Bueno, este viene de Guatemala y dice, ¿qué hacer con un paciente que recae al imatinib y no tiene acceso a otra inhibidor de la tirosina quinasa? Bueno, aquí habría que investigar qué opciones están disponibles para un paciente, pero algunas de las cosas que se pueden hacer en un paciente que está tomando imatinib y que no le está funcionando, para algunos pacientes aumentar la dosis puede funcionar, les puede mejorar la respuesta. Habría que considerar si esa es una opción dependiendo de la tolerancia, dependiendo de las características de la enfermedad en ese momento. En otras ocasiones el interferón puede ser una opción, insisto, el interferón ya no lo usamos de primera línea, pero es un medicamento que funcionaba y si esa es mi opción que tengo, si la tengo disponible, sin duda la usaría en un paciente con estas características porque tiene cierto potencial de respuesta. Hay que ver, ¿tiene el paciente acceso y opción de un trasplante médula ósea? Sin duda esa es una opción válida, útil en muchos pacientes. No está abierta a todos, pero si es una opción se puede considerar. De manera que podría haber algunas opciones que se puedan considerar aun cuando los otros inhibidores no están disponibles. Bueno, su hijo tiene 3 años, está tomando imatinib a dosis pediátrica y dice que tiene la respuesta citogenética, pero no la molecular, citogenética de 0. Ok. Bueno, hay que ser conscientes de que algunos pacientes responden más rápido que otros. En una situación así, obviamente la disyuntiva es cambio de tratamiento persiguiendo una respuesta molecular
o continúo el tratamiento aceptando esta respuesta citogenética y esperando que la respuesta molecular, a lo mejor más despacito, pero vaya mejorando. Hay que valorar pros y contras dependiendo del paciente, hay muchos factores. Yo en términos generales tiendo a continuar con el mismo tratamiento porque hay pacientes que simplemente se tardan más y sobre todo si no tienen muchos problemas, efectos adversos, si la alternativa puede tener más riesgos de cardiopatía isquémica o lo que sea, menos posible en un niño de 3 años, pero bueno, uno tiene que considerar todos los factores. Entonces a veces, bueno, uno acepta que, ok, no logró una respuesta molecular tan pronto, pero a lo mejor la va a lograr. Recordarán esas curvitas donde les mostré cómo va aumentando la incidencia y se ve que 4, 5, 6 años después sigue aumentando poco a poquito. Hay pacientes que no respondieron tan pronto como uno quisiera, pero mejoraron después. Entonces, continuar es una opción válida. Cambiar hay que considerarlo dependiendo de la relación de riesgo-beneficio, ¿no? ¿Puedo someterme a ejercicios físicos intensos y correr maratones con el imatinib? Sí, lo hacemos juntos si quieren. Sí, sin duda, no hay ningún problema. Obviamente hay que escucharle al organismo, o sea, probablemente si es alguien que ya tenía, que ya corría distancias largas y lo que sea, y no sé, a lo mejor alguno lo tolera menos ahora, pero yo tengo pacientes que corren igual maratones, hay quien ha hecho triatlones y ultramaratones y todo eso, y lo hacen perfecto. Hay quienes hacen otro tipo de deportes, yo que sé, fútbol o basquetbol o lo que sea, pueden hacer su vida totalmente normal. No hay ninguna contraindicación para actividad física, incluso de ese nivel, ¿no? Pregunta si puede tomar anticonceptivos orales. Sí se puede, y de hecho se recomienda para evitar embarazos no planeados, ¿no? Entonces sí se puede. Bueno, dice, ¿cuál es el porcentaje de pacientes en que se ha discontinuado el tratamiento después de estar en respuesta profunda? ¿Qué recaen y qué responden? Dice nuevamente, si responden nuevamente al mismo tratamiento o es necesario cambiar de droga. El porcentaje de pacientes que suspenden el tratamiento varía mucho, no hay buenas estadísticas. Mi experiencia en mi centro, yo tengo muchos pacientes, yo sigo ahí en mi institución, yo personalmente, aproximadamente unos 1000 pacientes con enfermedad amiloide crónica. Y llevo una relación de todos los pacientes que cumplen los criterios para poder suspender, siempre les platico esto. Y como el 10% han querido suspender el tratamiento. Muchos no quieren suspender el tratamiento. Como yo les digo, como les comenté, mi función no es ni convencerlos de que sí ni convencerlos de que no, es presentarles la información y aceptar su decisión. Hay el que ha dicho que no y después la siguiente vez que se lo platico ya decide hacerlo, en fin. Pero cuántos en total lo han hecho no se sabe, ¿no? Todavía hoy en día el número total de pacientes es pequeñito. Los franceses han reportado como 100 pacientes, los australianos como 100 pacientes y nosotros como 100 pacientes, y los demás son más bien casos más anecdóticos, aunque hay cada vez más estudios sobre esto. Los resultados gruesamente ya los señalábamos, como un 40% de los pacientes se mantienen sin que regrese ninguna evidencia de la enfermedad. Como de esos pacientes, cuando reinicia el tratamiento, la mayoría llegan a volverse negativos nuevamente. Hay estudios ahora que están investigando si se puede permitir que un paciente que era indetectable, ahora es detectable, o sea, recayó, es detectable, pero muy bajito, y no le reinicio el tratamiento mientras se mantenga bajito, por lo menos que esté dentro de la respuesta molecular mayor. Y bueno, los estudios apenas van. Ciertamente hay pacientes que pueden mantener unos niveles bajitos ahí y por lo menos por ahora no ha pasado a mayores.
Pero todo esto, insisto y enfatizo mucho que estos son estudios clínicos porque es muy importante que se haga de manera adecuada, en las condiciones adecuadas, para minimizar los riesgos para el paciente. ¿El sobrepeso no influye en el tratamiento? No influye en el tratamiento, es un factor de riesgo para los problemas arteriotrombóticos, los infartos, etcétera. La misma pregunta que nos hacían del paciente que es muy chiquitito, uno se puede hacer la pregunta del que tiene un sobrepeso importante, si no lo estamos, en este caso, tratando de menos, porque la dosis es fija y para uno a lo mejor representa mucho, para el otro a lo mejor representa muy poco, tampoco lo sabemos, pero bueno, fuera de eso no afecta, ¿no? Una pregunta desde Bolivia. Por aspectos culturales, en Bolivia y Perú se mascan hojas de coca. ¿Existe alguna interacción con el Glivec? No que sepamos, de manera que, pues, y sobre todo, por ejemplo, en estos países en donde seguramente esos son pacientes que lo han hecho toda su vida, o bueno, que siguen haciendo su vida normal y entonces uno nada más tiene que mantener la vigilancia. Pero no hay conocimiento exacto de que haya una interacción real. En caso de paciente de 22 años con 4 hermanos, donde hay uno compatible, ¿es mejor trasplante halogénico o usar Glivec? Desde Bolivia también, la pregunta. Bueno, no sé, probablemente esto se refiere al momento del diagnóstico. Realmente hoy en día manejar a un paciente con un trasplante de médula ósea al momento del diagnóstico se ha vuelto mucho menos común. Lo hacemos muy poco. Bueno, en mi centro no hemos hecho uno en eso así por los últimos 15 años. Por otra parte, hay que considerar otros aspectos que en otros países puedan ser importantes, por ejemplo, el aspecto financiero. Un trasplante en países latinoamericanos es mucho menos costoso que un trasplante en Estados Unidos. Muchos centros en Latinoamérica tienen muy buenas experiencias con trasplante y el costo a largo plazo puede ser mucho menor con el trasplante que con los inhibidores. Obviamente, también hay que considerar los riesgos, la mortalidad del trasplante, etc. Entonces, que es el principal factor por la que prácticamente, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, ya no se hacen estas cosas, ¿no? Pero es una opción real, válida, no es que sea contraindicado o un error ni nada hacerlo, ¿no? Simplemente hay que considerar el elemento riesgo-beneficio, la experiencia real de los trasplantes en el sitio en donde se harían, porque una cosa es revisar la literatura y otra cosa es en donde yo realmente me lo voy a hacer, cuál es la experiencia en ese centro, para saber cuáles son mis riesgos reales, mis posibilidades reales y si realmente ese riesgo es algo que yo puedo aceptar, ¿no? ¿Por qué el nilotinib aumenta el colesterol, los triglicéridos y el azúcar? Bueno, el mecanismo cómo lo producen no está muy claro, porque pues inhibe más o menos las mismas enzimas que inhiben las otras drogas y con otras drogas no vemos este efecto. Así es que evidentemente hay algo por ahí que no entendemos, que no conocemos y que sucede. Pero es una observación que así es. Hay los pacientes diabéticos a veces cuesta más trabajo controlarlos. Hay pacientes que no son diabéticos, al menos no diabéticos conocidos, y que acaban teniendo que empezar manejo para el azúcar, insulina o lo que sea, ¿no? Obviamente eso es parte de la monitorización estrecha que se necesita en estos pacientes. En caso de padecer de diarrea a consecuencia del tratamiento con imatinib o nilotinib, ¿qué se aconseja? Tener un baño cerca. Bueno, y además de eso, se puede manejar con cualquier otros medicamentos típicos para la diarrea, ¿no? El Imodium, el Lomotil, esas cosas.
las usamos como sea necesario. También la diarrea responde a ajustes de dosis. Ahora, el ajuste de dosis es una opción para unos pacientes, pero no para otros. Por ejemplo, un paciente que tiene una excelente respuesta, muy buena respuesta molecular, muy sostenida, bueno, yo me siento cómodo bajándole la dosis un poquito. Pero el que está empezando y todavía no logra ninguna respuesta y me cuesta trabajo controlar la enfermedad, bueno, bajarle la dosis no le va a ayudar a la leucemia. Entonces, ahí no. Pero afortunadamente la mayoría de los pacientes responden al manejo médico con alguna de estas opciones de tratamiento y se pueden usar cuando se necesiten, ¿no? ¿Una persona con insulinoresistencia o con diabetes puede ser donante para un trasplante de médula? La pregunta viene desde Chile. Sí, un paciente con diabetes puede ser donante. Si es una diabetes que está muy avanzada, con complicaciones, no sé, si el paciente ya tiene daño del riñón o daño de las arterias, lo que sea, probablemente no. Pero solo el tener diabetes, si está bien controlado, no hay problema. Desde Lima, Perú, ¿el trasplante de médula es conveniente luego de 10 años de tratamiento si hacemos resistencia? Sí, sin duda. Un paciente que ha recibido tratamiento con un inhibidor y hace resistencia, una de las opciones de tratamiento que existen es el trasplante, que se tiene que considerar. Nuevamente, siempre uno enfatiza mucho esto del riesgo-beneficio, hay que considerar qué opciones tengo y de las que tengo, cuál resulta más práctica, más ese balance me resulta más favorable. Pero el trasplante siempre tiene que ser una consideración. Hace rato hablábamos de como primera línea lo usamos muy poco, pero ya que ha habido una falla a un inhibidor, ya el trasplante empieza a surgir más relevante como una opción válida. ¿Existe algún tratamiento con terapia génica, por ejemplo, para atacar las células madres? Desde México, Distrito Federal, viene la pregunta. Hay estudios muy en pañales todavía, muy preliminares sobre esto, ¿no? No conocemos bien los mecanismos de resistencia de estas células más primitivas y algunos de estos mecanismos parecen ser manejables con medicamentos, no necesariamente con terapias génicas y estas cosas. De manera que hoy en día eso todavía se ve muy preliminar, muy de estudios de laboratorio muy tempranos, y yo creo que le va a faltar, todavía falta mucho tiempo para que lleguen a incluso estudios clínicos. ¿Es realmente una preocupación la toxicidad hepática potencial para un paciente con LMC que se encuentra medicado con nilotinib o imatinib? Bueno, es de preocupación porque uno quiere estar seguro de que las cosas van bien, pero el riesgo de una toxicidad hepática grave es mínimo. El paciente que debe de dejar el tratamiento por toxicidad hepática es mínimo. Ahora, muchos pacientes tienen una elevación menor de las enzimas del hígado, las transaminasas. Con el nilotinib, la bilirrubina se eleva muy frecuentemente. Eso no tiene ninguna repercusión clínica y no lo consideramos daño hepático o toxicidad hepática significativa. Entonces, eso no nos preocupa, aunque sí lo monitorizamos. Es parte de los requerimientos de estar vigilando siempre. Y parte de la monitorización, aunque enfatizamos mucho el PCR, bueno, parte de esto es monitorizar también el hígado y el riñón y todas esas cosas, ¿no? Desde México, otra pregunta. ¿Los pacientes que reciben Glivec son propensos a la diabetes? Se me hace que están favoreciendo las preguntas mexicanas porque soy yo, pero... No, al contrario. De hecho, el imatinib, curiosamente, los pacientes diabéticos es frecuente que se puedan manejar mejor cuando están tomando imatinib, lo contrario que con el nilotinib. Con el imatinib, el manejo, el control de la diabetes suele ser un poco más fácil en muchos pacientes, mientras que con el nilotinib tiende a ser más complicado. Otra pregunta desde México. ¿Puedo tomar sildenafil? Se puede.
yo tengo pacientes con esto, es uno de estos medicamentos que tiene una interacción medicamentosa potencial. Si hay alternativas, las prefiero. Si esto es lo ideal y el paciente tiene que tomarlo, entonces hay que monitorizar de cerca al paciente, hay que vigilar que no haya efectos adversos, etcétera. Siempre cuando uno introduce un nuevo medicamento, sobre todo un medicamento que va a ser de uso prolongado, vale la pena vigilar un poquito más frecuente, pues eso, ¿no? El hígado, el riñón, el electrocardiograma, si es por ejemplo nilotinib o dasatinib, por la potencial de prolongar el intervalo QT, en fin. Pero cuando se necesita un medicamento y no hay alternativa, o por lo menos se considera que es claramente la preferencia, pues lo usamos, ¿no? Sí. Desde Chile, ¿cómo tratar las fuertes jaquecas tomando Sprycel cuando el neurólogo me dice que deje de tomarlo? Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer. Bueno, uno, es frecuente que estas poco a poco vayan mejorando con el tiempo. Las vemos muy comúnmente al inicio del tratamiento y poco a poco van mejorando con el tiempo para muchos pacientes, no para todos. Frecuentemente responden a medicamentos. Yo uso mucho tramadol. Eso funciona en algunos pacientes, no en todos. A veces tratamiento para migraña, aunque no parezca una migraña típica, pero a veces responden a la migraña. Otra cosa que se debe considerar es dosis. Se puede considerar el ajuste de dosis en este paciente porque sin duda que es algo que se correlaciona con la dosis. Nuevamente, ya habíamos dicho, no todos los pacientes una disminución de la dosis es deseable, pero en algunos se puede hacer y puede mejorar. Si esto es una situación intolerable y hay otras opciones, bueno, entonces uno considera cambiar el medicamento. Pero hay ciertas cosas que pueden hacerse que ayudan por lo menos a muchos pacientes, ¿no? ¿Hay forma de mitigar la fatiga? Dormir, a mí eso me ayuda mucho. El mejor manejo para la fatiga asociada al cáncer es la actividad física. Y suena contraintuitivo. Es decir, bueno, pues yo estoy cansado y te me está diciendo que me mueva. Bueno, lo que pasa es que el quedarse sin actividad física crea un círculo vicioso, porque además de la fatiga se pierde masa muscular y se va haciendo una situación cada vez más compleja. Entonces nosotros tenemos una clínica de fatiga ahí muy grande y lo primero que le hacemos es un programa de ejercicio, con el entendido de que tiene fatiga, tiene cáncer y todo esto. No es que al principio lo vamos a poner a correr y a todo esto, o sea, es una actividad física moderada, progresiva, intermitente a lo mejor, o sea, prefiero que camine varias veces unos pasitos a darle un programa de que camine mucho y que no lo va a aguantar y entonces me lo va a botar por frustración y demás. Entonces, actividad física es bien importante. Hemos intentado medicamentos como el Restoril, estos medicamentos que se usan para la hiperactividad, síndrome de hiperactividad. Algunos pacientes responden a esto, no todos, pero algunos pacientes responden a esto. La otra cosa muy importante que tiene algo que ver con lo que mencionaba durante la presentación, hay que analizar qué otros factores pueden estar contribuyendo a la fatiga. La fatiga es excepcional que sea un factor, habitualmente es multifactorial. Está comiendo bien, está durmiendo bien, hay otros factores, no sé, de estrés, a lo mejor depresión, que necesite manejo de la depresión, porque la depresión causa fatiga. En fin, hay otros factores que yo pueda mejorar. Está tomando otros medicamentos que puedan también contribuir a la fatiga. En fin, hay que ver qué otros elementos también están contribuyendo para tratar de disminuir la fatiga. Esto tiene que ser un abordaje más global que solamente qué hacer con el medicamento. ¿Son comunes los dolores óseos además de los calambres? ¿Por qué ocurren?
Esto es un efecto sin duda directo de la inhibición de la enzima esta del ABL. Se ve con todos los medicamentos, con todos los inhibidores de tirosina quinasa, más con unos que con otros, y varía un poquito. Por ejemplo, hay más calambres con imatinib que con nosotros, pero se ve comúnmente. El mecanismo, ¿por qué lo hace? No lo entendemos muy bien, pero sin duda es causado por el medicamento, o al menos contribuye de manera importante. Se puede manejar los dolores óseos, articulares. Utilizamos antiinflamatorios. Con dasatinib uso el tramadol más que otros. Con los otros puedo usar, también uso ibuprofeno, indometacina, en fin, lo que sea. Para los calambres, el agua tónica funciona bien para muchos pacientes, no necesariamente durante el calambre, sino durante el día, para tratar de prevenirlos o disminuir la intensidad. Sobre todo, por ejemplo, si suceden más en la noche, a lo mejor tomar un poco de aguaquina en la noche para antes de dormir. En fin, se puede manejar en muchos pacientes, ¿no? Desde Argentina, Buenos Aires, ¿el nilotinib produce cambios en el cabello? Sí, el nilotinib más que otros medicamentos muchos pacientes se quejan de mucha picazón o comezón, como decimos en México, en la cabeza, y además algunos pacientes llegan a perder el pelo. No total, tipo quimioterapia, pero se les llega a hacer más finito y a perder algo del cabello. Algunos bastante notable. Para algunos lo nota más el paciente que los demás. Para otros es muy evidente, pues es muy claro que han perdido bastante cabello, ¿no? No hay una forma adecuada de manejar esto. Se pueden utilizar estas cosas como el Rogaine y esas cosas tópicas para tratar de mejorar. Algunos pacientes han mostrado algún beneficio con esas cosas, entonces se puede intentar. Pero sí sucede más con nilotinib. Consumir las copias del imatinib y otros de los medicamentos que aparecen actualmente en el mercado, ¿son riesgosos? Parte del problema con este asunto de las copias y los genéricos es la falta de información. Y aquí hay que distinguir entre... Hay una gran variabilidad de copias y genéricos. Hay los genéricos que son producidos por compañías serias que producen muchos de los medicamentos que todos tomamos, antibióticos para la presión, para lo que sea, que son medicamentos regulados, que sus plantas son habitualmente inspeccionadas y para higiene, hay control de calidad sobre la cantidad que tiene el medicamento y todo esto. Y en el otro extremo hay el químico que ahí en el garage se puso a producir una de estas drogas porque realmente son muy fáciles de producir. O sea, alguien que sabe algo de química las puede producir muy fácilmente, al menos de un grado que no es puro, pero que es la droga. Los medicamentos genéricos bien regulados, estas compañías que son serias, esos me preocupan menos porque están más regulados. Uno sabe que por lo menos está vigilado, que si dice que tiene 100 miligramos de imatinib, son 100 miligramos de imatinib, que no tiene contaminantes, que las plantas están bien higiénicas, etc. Pero desgraciadamente muchas de estas copias, que seguramente es a las que se refiere la pregunta, son de estos laboratorios que no tienen ningún control y que seguramente si uno los investigara ni tienen la cantidad adecuada de lo que dicen que tienen contaminantes yo qué sé, de plomo, de mercurio, de sabe Dios qué, y que no hay ningún estudio que diga que funcionan igual. Uno idealmente quisiera tener un estudio, porque bueno, si nos dan un estudio que nos digan esto funciona igual que acá, y ya tratamos 100 pacientes, les fue igualito, no hay... bueno, ya nos dejan tranquilos, pero no existen esos. Entonces, aunque no hay datos para decir que no funcionan igual, que no es lo mismo, pero
preocupan un poco estos que son menos regulados. Los genéricos más establecidos, yo les tengo más confianza. Recién en Estados Unidos acaba de aparecer el primer genérico, pero es uno de estos, de los más regulados. Aún así, lo que estoy haciendo a todos mis pacientes que les cambian al genérico, porque muchas compañías de seguros me están forzando a hacerlo, es una vigilancia un poquito más estrecha para ver que no haya cambios en el hígado, en el riñón, en lo que sea, y también aumentar un poquito la frecuencia de la monitorización de la enfermedad por un tiempo para ver que no haya pérdidas de respuesta, etc. Durante el tratamiento con imatinib o nilotinib, ¿se conoce alguna incidencia en la pérdida de la memoria? No me acuerdo. Bueno, muchos pacientes refieren estos problemas de memoria y nosotros tenemos allá en el hospital un grupo grande que se dedica a investigar estas cuestiones de lo que le llaman el chemobrain, o sea, el cerebro de la quimioterapia, ¿no? Porque las quimioterapias más agresivas sin duda tienen este efecto, trasplantes, en fin. Entonces, frecuentemente mando pacientes a que me los estudien, porque hacen un estudio para ver qué tanto es el efecto, y la otra cuestión, qué aspecto de la memoria, porque la memoria tiene que ver con muchos elementos, la concentración, el elemento visual, el elemento auditivo, en fin. Y realmente lo que hemos encontrado es que en la gran mayoría de los pacientes me dicen, bueno, la memoria es adecuada para la edad. Porque hay que recordar que todos, conforme nos vamos haciendo viejos, la memoria pues no es lo que era antes, ¿no? Uno se le van quedando. Yo vengo regresando de vacaciones, me fui con mis hijos y un día andaba yo vuelto loco buscando mis lentes que traía puestos. Y bueno, o sea, eso ya ni es memoria, eso ya es demencia, ¿no? Pero bueno, es un hecho que hay cambios en la memoria normales con la edad, indeseables y que lo molestan a uno mucho, pero son normales. Y los pacientes que hemos estudiado pareciera tener un efecto de la memoria que es más bien adecuado con la edad. También lo que pasa, creo yo, es que cuando uno tiene una enfermedad de estas y está tomando un medicamento como estos, uno está más alerta sobre las cosas que le pasan y eso está bien. Y entonces está como que se vuelve uno más consciente de estas cosas que antes las tomaba uno como, bueno, esto pasa y tal. Y ahora le pone uno más atención. Y está bien, porque yo le digo a mis pacientes, yo prefiero que me diga usted, tengo esto, y yo le diga, no es nada, a que usted me diga, no es nada, y le diga, oiga, pero ¿qué no se dio cuenta que tenía tal y era un problema, ¿no? Entonces, bueno, está bueno ponerle atención, pero bueno, a veces habrá cosas que no son del medicamento. Entonces, pareciera ser que no hay, al menos no es una cuestión común que el medicamento directamente cause un efecto en la memoria. No dudo que por ahí haya pacientes que sí haya un efecto más directo, pero parece ser algo más parte de la cuestión normal. Sí. Una pregunta desde Guatemala. ¿Cuáles son las reacciones adversas más frecuentes en un paciente con más de 10 años de tratamiento con respuesta molecular mayor? Bueno, pocas. Los efectos adversos, una de las ventajas de estos inhibidores es que los efectos adversos, la gran mayoría, se ven al inicio y de hecho hemos seguido a los pacientes y que aparezca por primera vez un efecto adverso después de 10 años es excepcional. Hay pacientes que tenían algo desde el principio y siguen, no sé, se les hinchaban los ojos y bueno, llevan 10 años y siguen hinchaditos los ojos. Frecuentemente menos, pero siguen, ¿no? Pero que aparezcan nuevos efectos adversos tardíos, no hemos encontrado que la exposición a largo plazo produzca nuevas cosas. Esto obviamente lo seguimos analizando y vigilando y seguimos a todos nuestros pacientes, pero no parece que haya estos efectos adversos. Entonces, pues bueno, los que conocemos, pero suelen ser más que aparecen al principio y o mejoran, desaparecen y en algunos pacientes continúan sin duda. ¿Por qué el hijo no puede ser donante de los padres? No, sí puede.
Un hijo por definición recibe el 50% del material genético del padre y el 50% de la madre. Entonces, por definición, cuando uno habla de compatibilidad para un trasplante, uno busca que hay unas proteínas que les llamamos el HLA, que hay, digamos, como 5 proteínas que nos interesan. Y entonces buscamos que esas 5, las 2 copias de los 5, las 5 del padre y las 5 de la madre, o sea, son 10, que sean idénticas al donador. Entonces, por definición, mi hijo, el 50% es idéntico a mí. O sea, el 50% lo agarró de mí, entonces ese 50% es idéntico. El otro 50% no, ese viene de la mamá. Entonces, cada vez se están haciendo más comunes los trasplantes que llamamos haploidénticos. Haplo quiere decir la mitad, o sea, medio idénticos, la mitad idénticos. Es decir, un hijo que es la 50% compatible conmigo. Que uno pensaría, bueno, está mejor que ser totalmente no compatible. Y al inicio estos trasplantes tenían muy alto riesgo, poco a poquito hemos aprendido cómo hacerlos y cada vez más los hacemos. No los hacemos de rutina en enfermedades de más bajo riesgo, como la leucemia mieloide crónica, por ejemplo, al momento del diagnóstico, pero en situaciones de más alto riesgo cada vez más los hacemos más. Entonces, en algunas circunstancias, incluso en algunas circunstancias de mieloide crónica, por ejemplo, en la fase blástica y todo eso, sí hacemos estos donadores y cada vez se hace más común porque es mucho más común encontrar un donador cuando se permite que mis padres o mis hijos puedan ser mis donadores. Esta pregunta viene del público y dice que tiene 30 años, toma imatinib, pero quiere tener niño. ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, ya les dije, pues que es una pareja, eso es importante, ¿no? ¿Sabemos si es hombre o mujer? Mujer. Mujer. Bueno, aquí lo importante es planeación. Hay que empezar por saber qué tipo de respuesta hay. Si hay una muy buena respuesta, yo lo que les recomiendo a los pacientes, vamos a llegar a la mejor respuesta posible. Y sobre todo en pacientes jóvenes, 30 años, si no tenemos una respuesta muy buena todavía, bueno, pues vamos a tratarla de empujar un poquito más para abajo. A veces solo con continuar el tratamiento, si todavía va mejorando, a veces a lo mejor aumentar transitoriamente la dosis para darle un empujoncito, en fin, ¿qué se puede hacer para, o si tenemos una respuesta profunda? Y si ya está ahí, cuando está a un nivel que es adecuado, entonces se suspende el tratamiento. Yo, hablando con las gentes de fertilidad que nos ayudan ahí en el hospital, hemos convenido en una cuestión que es un poco arbitraria, pero bueno, por un poco de paz mental, digamos, dar 3 meses de suspensión antes de concebir, más o menos, y después intentar concebir y seguir al paciente sin tratamiento durante el embarazo. Es común que el PCR vaya a subir poco a poquito, pero eso no me preocupa. Si va subiendo poco a poquito, mientras llegue, es más, puede regresar el cromosoma. Hago monitorización mensual. Esto es una suspensión de tratamiento. Entonces, así como lo hacemos en las otras circunstancias, aquí lo sigo cada mes. Pero en la enorme mayoría de los pacientes no doy ningún tratamiento. Y acepto cierto aumento del PCR, pero sin intervención. Desde el principio creo que vale la pena hacerse a la idea de que no va a haber lactancia materna. Sin duda que hay beneficios de la lactancia materna, pero si ya llevamos 9 meses o tal vez 12 meses de suspensión, bueno, también uno tiene que mediar un poco y hay que recordar el beneficio de la lactancia materna versus el beneficio de tener una madre para el bebé. O sea, tampoco puede uno buscarle tanto a la leucemia, ¿no? Entonces ahí sí a reiniciar el tratamiento lo antes posible cuando nace el bebé. La otra cosa que hago es habitualmente yo sigo a los pacientes con un obstetra que se dedique a embarazos de alto riesgo.
y les aclaro, cuando hablo con el obstetra, lo más probable es que no va a ser de alto riesgo, o sea, que las cosas vayan bien, en la mayoría de los casos van bien. Lo que quiero es que conozcan a la paciente desde el principio, por si llegamos a una situación un poco más apremiante, entonces que la hayan conocido y que estén listos para ayudarnos desde el punto de vista obstétrico en lo que se necesite. Esta pregunta viene desde Buenos Aires, Argentina. Un correcto estado nutricional, adecuada educación alimentaria y un plan alimentario personalizado pueden mejorar la calidad de vida del paciente frente a los efectos adversos por los inhibidores de la tirosina quinasa y en consecuencia mejorar la adherencia al tratamiento. ¿Sería importante que el nutricionista intervenga? Bueno, yo creo que en términos generales una buena alimentación sin duda que es parte de mantener una buena salud y obviamente en una circunstancia en la que uno ya tiene un problema mayor y está tomando medicamentos y todo esto, mantener una alimentación adecuada es bien importante, ¿no? Entonces, ahora hay que recordar que una alimentación adecuada es una alimentación balanceada, no es que hay que comer solo de esto y hay que evitar aquello. Bueno, comer, o sea, fuera de las indicaciones específicas del pomelo y cositas así menores, es una alimentación balanceada como la que todos deberíamos de tener, pero que aquí resulta más importante. Para ciertos pacientes a lo mejor es más importante, por ejemplo, discutir con un nutricionista, porque a lo mejor pues, parte de esto sería tratar de bajar peso si hay sobrepeso, por disminuir el riesgo de estos eventos arteriotrombóticos, etcétera. Entonces yo no uso un nutricionista en todos los casos, pero hay algunos en los que sí me apoyo porque necesito que le ayuden a mi paciente a mejorar el control de su diabetes, a mejorar el sobrepeso, a mejorar el colesterol, lo que sea. Y aunque uno como que entiende generalmente qué es lo que hay que hacer, ayuda a que alguien que le dé no solamente guías, sino ejemplos y le ayude a decir, bueno, con mi estilo de vida, que hago esto y esto, cómo lo puedo hacer, en fin, ayudan mucho, ¿no? Desde El Salvador, ¿el medicamento molesta la vista? Hay pacientes que se quejan un poco de vista un poco borrosa y todo eso, pero nuevamente hay que considerar que bueno, la vista puede cambiar por muchas razones que no pueden no tener nada que ver con el medicamento. No se conoce de un efecto directo de ninguna de estas drogas sobre la vista, entonces bueno, hay que ver un oftalmólogo y ver, hay pacientes que acaban necesitando utilizar anteojos, hay el que tiene cataratas, hay, en fin, manejar lo que se necesite manejar y listo. Pero que yo sepa, no hay un efecto directo sobre la vista de los medicamentos. ¿Cuáles son los efectos más comunes del imatinib y del nilotinib? Bueno, hay muchos. Con el imatinib lo más común es la retención de líquidos, que se hincha en las piernas, alrededor de los ojos, un poco la diarrea, náusea, vómito a veces, los calambres son comunes. Con el nilotinib el efecto de la bilirrubina, es que sube la bilirrubina, la picazón del pelo, de la cabeza que ya decíamos, el efecto sobre la glucosa, son algunas de las cosas que vemos con más frecuencia, menos náuseas, vómito, diarrea, calambres, lo vemos menos con el nilotinib. Y acá hay una pregunta de México. ¿Qué hay acerca del nuevo medicamento descubierto por una doctora de Chiapas en el Centro Médico Siglo XXI, el cual actúa selectivamente sobre las células de la LMC? Bueno, no sé qué medicamento esté refiriendo. Hay muchos medicamentos que se están investigando para las células más primitivas. Hay muchos estudios que estamos haciendo ya clínicos para ver el efecto potencial que puedan tener, pero todo esto es todavía muy preliminar. En México decimos que del plato a la boca se cae la sopa, muchas cosas que se ven muy bien en el laboratorio, a la hora de llevarlas a la clínica no se ven tan bien como uno quisiera por razones varias, porque la droga no tiene el suficiente efecto, porque se metaboliza, porque te causa toxicidad, por lo que sea, ¿no? Pero hay mucha investigación al respecto.
¿Se puede tomar el Glivec con algún otro tipo de bebida que no sea agua? Por ejemplo, leche, yogur. Sí, sí, sí se puede. Lo único, hay que recordar que estos medicamentos requieren un medio ácido para la absorción. Entonces, bueno, la leche es un poco más alcalina y todo eso. Pero bueno, tampoco es que lo afecte a gran cosa, ¿no? O sea que sí se puede. Y sí se puede tomar con cualquier otra bebida, ¿no? Jugos. Sí. Desde El Salvador, ¿qué pasa en caso de que no me tome la pastilla por varios días? Bueno, ya hablábamos del efecto que tiene algunas interrupciones, algunas ausencias de tratamiento sobre las respuestas más profundas. Ya recordarán que mencionábamos que en este estudio, en donde se analizó la adherencia, los pacientes que se tomaban 90% de la dosis o menos, o sea, 90% del tiempo se tomaban la dosis indicada o menos, tenían el menor posibilidad de llegar a las respuestas más tempranas y la menor posibilidad de llegar a las respuestas más profundas, sostenidas. Y bueno, como les recalcaba, tomarse el 10% quiere decir que si me brinco 3 dosis al mes, ya estoy en un nivel de respuestas que no es tan bueno. Puede tener una respuesta buena, pero a lo mejor no la más profunda. Entonces, todo esto tiene efecto. Hay que recordar, insisto, estamos tratando un cáncer y el cáncer ahí está, y cuando uno le da oportunidad al cáncer, el cáncer regresa. Una de las formas de que yo puedo hacer una célula de cáncer en el laboratorio, hacerla que desarrolle resistencia a los medicamentos, hacerla que ya no los maten más, lo puedo dar o concentraciones muy chiquititas o darle intermitente. Le doy, se lo quito, le doy, se lo quito y toda la célula se vuelve resistente. Entonces, estas cosas no son ideales. Hay veces que no hay de otra, se tiene que interrumpir porque se tiene que interrumpir. Pero cuando o sea, fuera de estas indicaciones que tiene que discutirse con el médico, lo ideal no es no interrumpir, no brincarse dosis. Desde Costa Rica, ¿qué decisión tomo cuando he ingerido la pastilla y la vomito casi de inmediato? ¿La vuelvo a tomar o espero a la siguiente dosis? No, tal vez la única indicación en donde yo diría se puede volver a tomar es si la veo. Si veo la pastilla, que vomité y en el vómito se ve la pastilla claramente, no, a lo mejor sí, si claramente veo la pastilla, la vuelvo a tomar. Si me queda duda, prefiero que no. También desde Costa Rica, luego de que entro en remisión, ¿sigo el monitoreo? Sí, sin duda. El monitoreo sigue de por vida. Y aún cuando hay suspensión del tratamiento, como les digo, a mis pacientes que les suspendo, les digo, usted se está deshaciendo de la pastilla, no de mí. La monitorización va a seguir de por vida. Ahí no hay ninguna intención de llegar a una situación en donde se suspenda la monitorización. ¿Cuándo realizar PCR después del inicio de tratamiento cuando me diagnosticaron una LMC? El primer punto que nos parece muy importante son los 3 meses cuando se puede. Ahora, los diferentes medios y costos y todo eso a veces hace que la disponibilidad, el costo, lo que sea, no se pueda. Yo diría que si no se puede definitivamente a los 3 meses, no más allá de los 6 meses. Pero idealmente el primer punto es 3 meses. Imatinib es igual a una quimioterapia, también baja las defensas y hay que evitar estar en lugares de mucha concurrencia. No es quimioterapia. La quimioterapia son drogas muy inespecíficas que les da uno, lo manda al cuerpo y esperando matar más malos que buenos. Estas son terapias más dirigidas que específicamente inhiben una enzima, entonces el concepto es radicalmente diferente. Que sepamos, estas drogas tienen un efecto mínimo o nulo sobre suprimir las defensas, y aquí me refiero a la función del sistema inmune. Ya sabemos que pueden bajar los glóbulos blancos en algunos pacientes, los neutrófilos, sobre todo al principio, como un 20%, 30% de pacientes les pueden bajar, eso es parte de la monitorización al principio. Después se recuperan a lo normal o poquito menos y no pasa nada. Pero fuera de eso, de que claramente bajen los neutrófilos, las defensas no se alteran
y uno puede hacer una vida totalmente normal, puede estar en cualquier sitio, en conglomeraciones, puede ir al partido de fútbol, puede ir al cine, puede ir, no importa. Por ahí me están avisando que ya nos pasamos media hora, o sea que vamos a tener que hacer unas pocas más, pero creo que lo vamos a tener que cortar en un rato, pero adelante. ¿Puede un paciente con respuesta molecular mayor o indetectable tomar una dosis menor a 400 miligramos día de imatinib? Bueno, estrictamente la respuesta es sí, pero esto hay que discutirlo con el médico. No es que uno dice, bueno, ya tengo esta respuesta y Cortés dijo que sí, entonces ya aquí voy a la mitad. No. Esto hay que discutirlo con el médico. O sea, pero ciertamente cuando hay una indicación para bajar la dosis y el paciente tiene una muy buena respuesta, yo me siento más cómodo bajando la dosis que un paciente que tiene problemas de control de la enfermedad. Bueno, bajarle la dosis no me va a ayudar a controlar la enfermedad. Entonces ahí hay que ver qué alternativas se tienen. Yo, en términos generales, prefiero no bajar las dosis nada más porque sí, porque nuevamente yo soy muy consciente que estoy batallando con un cáncer y el cáncer es traicionero y no me está dando a mí ninguna opción, ni ve al paciente con ningún cariño, ni con ninguna compasión. Entonces, si no tengo que bajar la dosis, no la bajo. O sea, no hay ninguna razón por qué bajar la dosis nada más porque quiero bajar el número de 400 a 200. Eso da igual. Si hay indicación, entonces, bueno, se tiene que considerar, y ciertamente si el paciente tiene una buena respuesta, bueno, uno tiene un poco más flexibilidad para hacer esas cosas, ¿no? ¿Con qué periodicidad debe el paciente realizar pruebas mutacionales? El estudio de mutaciones se tiene que hacer solamente cuando es muy claro que el paciente tiene una falla del tratamiento, cuando perdió la respuesta totalmente, sobre todo cuando pierde una respuesta. Ahí es donde más encontramos mutaciones, como un 30-40% de los pacientes que pierden una respuesta encontramos mutaciones. Los que no obtienen una respuesta, después de un tiempo suficiente, encontramos mutaciones menos frecuentemente, solo como un 15%, pero las buscamos, también es una indicación de buscarlo, simplemente que es menos común encontrar las mutaciones en esos casos. Pero para un paciente que va bien, que todo va en orden, no hay que buscar mutaciones, no hay ninguna indicación para el paciente que va como Dios manda. ¿Con el trasplante de médula ósea se puede esperar una cura completa para la enfermedad? ¿Existe la posibilidad de que reaparezca? Se puede encontrar una cura con un trasplante de médula ósea, pero también pueden regresar la leucemia. Y eso, de hecho, también enfatiza esto de la monitorización a largo plazo. Hemos hecho con el tratamiento persistente, etcétera, porque puede haber recaídas y lo que quiere uno es detectar una recaída cuando es apenas un PCR que empieza a subir un poquitito, que se puede manejar, bueno, no voy a decir fácil, pero la mayoría de los pacientes, la gran mayoría de los pacientes van a responder, que esperar a que aquello explote, ¿no? Desde Chile, ¿podemos ser donantes de órganos los pacientes con LMC? No. Cualquier paciente que ha tenido cualquier tipo de cáncer está descartado como donador de cualquier órgano. Desde Guatemala, ¿qué sucede cuando a un paciente se le activa otro cáncer u otra leucemia? Bueno, hay dos aspectos de esta pregunta. La primera es si es común que esto suceda y de hecho ha habido un poquito de debate sobre si el tener la leucemia o los tratamientos estos puede aumentar el riesgo de que yo desarrolle otro cáncer. La respuesta a esto es no. Sí vemos otros cánceres, pero bueno, esto de alguna manera es lógico porque un paciente que vive más tiempo, bueno, va a estar expuesto a que le aparezcan otros problemas de salud, incluyendo otros cánceres. Y vemos los cánceres típicos. Cáncer de pecho, cáncer de próstata, los más comunes y algunos de otros, ¿no? Pero a la misma incidencia que los vería uno en el público general, o sea, puede pasar como le puede pasar a cualquiera de nosotros. ¿Qué pasa entonces si aparece otro cáncer? Bueno, le da uno tratamiento, ¿no? El pronóstico ahí está dado por el otro cáncer.
Hay cánceres que son curables, hay cánceres que son menos curables. Yo lo que hago es continúo el inhibidor y le doy el tratamiento del otro cáncer. Si hay una excelente respuesta y puedo hacer interrupciones, las evalúo según la necesidad, no por definición, no a todo mundo, pero a veces, pero habitualmente continúo el tratamiento y les doy, ya por ahí alguien preguntaba el tamoxifeno, o si necesitan, bueno, desde luego cirugía, lo que sea, y bueno, les doy tratamiento, ¿no? Estoy tomando dasatinib 100 miligramos. No estoy embarazada, pero estoy con retraso en mi regla. ¿Puede que la causa sea el medicamento? Bueno, siempre existe una posibilidad, aunque realmente vemos un poco más de aumento del sangrado menstrual con estos medicamentos. Pero se han descubierto algunas alteraciones hormonales y estas cosas, así es que esto vale la pena nuevamente evaluarlo y nuevamente insisto, siempre hay que considerar la posibilidad de que le estén pasando a uno otras cosas, ¿no? El hecho de que esté tomando el dasatinib no quiere decir que no tenga yo un problema de otro tipo que me esté causando, por ejemplo, en este caso, la suspensión de los periodos, ¿no? ¿Hay alguna interferencia del imatinib con finasteride y con gemfibrosilo? Sí, parece haber cierta interacción medicamentosa. Como ya lo comenté antes, por ahí alguien preguntó de no me acuerdo qué medicamento. Cuando se necesitan usar estos medicamentos, los utilizamos, ¿no? Hay que monitorizar, ver que no haya una interacción clínica y listo, ¿no? Así como hay aumento de glóbulos blancos, también hay aumento de plaquetas. ¿Y el aumento de las plaquetas puede ser causa de una trombosis? Me imagino que se refiere al momento del diagnóstico y sí, algunos pacientes se manifiestan además con aumento de plaquetas y hay algunos pacientes que manifiestan solo con aumento de plaquetas, que los glóbulos blancos están normales, las plaquetas están elevadas, pero los encontramos en el cromosoma Filadelfia. Así es que sí se puede ver un aumento de plaquetas, ¿no? ¿Por qué dejaría de funcionar el imatinib después de 5 años de uso cotidiano y disciplinado? Perdón, regreso a la pregunta previa porque la segunda parte de la pregunta es que si eso puede causar trombosis. Y sí, las plaquetas, sobre todo cuando están demasiado elevadas y más en pacientes de mayor edad o pacientes que tienen ya historia de trombosis, puede causar trombosis. Y con la pregunta más reciente, ¿por qué se puede perder la respuesta? Pues bueno, es lo que mencionábamos, el cáncer ahí está y el cáncer siempre busca la forma de sobrevivir y de recuperarse. El cáncer está peleando de regreso. Lo que nosotros le tiramos encima está tratando de sobrevivir y de recuperarse. Entonces, desarrollan mecanismos que le permiten vivir a pesar de que estamos inhibiendo con el medicamento algunas enzimas que le son importantes, o desarrolla otras vías de supervivencia, o desarrolla las mutaciones que hacen que la droga ya no funcione. Entonces tiene que investigar qué es lo que está pasando. Obviamente, bueno, no es el caso como plantean la pregunta, pero es que no se está tomando el medicamento, está tomando menos dosis. Todas esas cosas hay que investigar. Algunas son causas de este tipo farmacológicas, otras son causas biológicas de que el cáncer mismo, los cánceres así son. Es lo que decía yo, son traicioneros, son malas gentes, ¿no? O sea, tienden a regresar, o sea, están peleando de regreso y quieren ganarle a uno. Desde Argentina, ¿es importante contar con psicólogo o oncólogo para pacientes con LMC? Bueno, no todo el mundo lo necesita, pero ciertamente hay pacientes, ya por ahí había una pregunta sobre pacientes con mucha ansiedad, que eso se ve común en cáncer en general y todo esto, y sí ayuda a tener el apoyo específico porque pues uno quiere darle un manejo integral al paciente y este es uno de los aspectos que puede determinar que el paciente tenga una buena calidad de vida o no. Desde Guatemala, ¿cuál es el tiempo promedio para la pérdida de respuesta con los inhibidores de tirosina quinasa? Bueno, promedio no, el promedio es que los pacientes no pierdan la respuesta. La mayoría de los pacientes que toman bien su medicamento y todo eso no pierden la respuesta. Los que la pierden, bueno, la pueden perder en cualquier momento. Es más común que sea más bien temprano. El paciente que no ha perdido la respuesta en los primeros 2 o 3 años es menos común. Ya por ahí hubo una pregunta de alguien que lo perdió a los 5 años y puede ser hasta más tarde.
pero uno tiende a ver más pérdidas más al principio, ¿no? Pero eso es de los que la pierden. La mayoría de los pacientes que llevan el tratamiento bien responden y no pierden la respuesta. Desde Chile, paciente de 34 años diagnosticada durante el embarazo gemelar de una LMC. ¿Hasta cuántas semanas puedo extender el embarazo con el tratamiento actual? No, yo al momento en que encuentro el embarazo inmediatamente suspendo el tratamiento. El riesgo principal de hecho es al principio, no al final. Las primeras semanas es cuando se están desarrollando los órganos y es cuando hay más riesgo de exposición a cualquier medicamento. Hay varios pacientes que tienen efectos secundarios tomando dasatinib y algunos médicos recomiendan tomar la mitad. ¿Tiene la misma eficacia? Bueno, no, la toxicidad y la eficacia, las dos dependen de la dosis. Entonces, uno hace ajustes de dosis cuando son necesarios. Yo lo primero que veo es puedo manejar el efecto adverso sin bajar la dosis, pero hay veces que se tiene que bajar la dosis. ¿Qué tanto? También varía, a veces a la mitad, a veces no se tiene que bajar tanto, a veces tiene que bajar más, varía de paciente a paciente, depende del efecto adverso, depende de muchos factores, ¿no? ¿El Glivec puede disminuir los reflejos? Bueno, no sé bien exactamente a qué se refiere, pero efectos neurológicos propiamente o neuromusculares de ese tipo no hay cosas muy que se vean con el imatinib, ¿no? ¿Qué significa que LMC es heredada y no congénita? No, al contrario, no es heredada, no es ni heredada ni congénita, es adquirida. ¿A cuánto cree usted que estamos de la cura total de la LMC? Bueno, esto es un poco de cuestión semántica, depende a qué le llamemos cura. Si lo pensamos, los médicos somos bastante inútiles porque curamos muy pocas cosas. La diabetes no la curamos, el lupus no lo curamos, la artritis no la curamos, la hipertensión no la curamos, el colesterol no lo curamos. Curamos las infecciones, algunas. Curiosamente curamos algunos cánceres, pero curamos pocas cosas. Pero tenemos muchas opciones para que los pacientes puedan vivir una vida normal sin morir a causa de las consecuencias de la diabetes, de la hipertensión, del colesterol, de lo que sea. Entonces, por ahí se habla de lo que se llama cura operacional. O sea, si yo tengo leucemia mieloide crónica, me tomo una pastilla una vez al día y voy a vivir hasta los 98 años y me voy a morir de un infarto, de algo me voy a morir, pues, como decía mi abuelo, de algo me voy a morir menos de parto. Eso estoy seguro que no voy a morir de parto. Entonces, bueno, ¿estoy curado o no estoy curado? Bueno, según yo sí estoy curado, pero alguien puede decir que porque tomo la pastilla no estoy curado. Bueno, es un poquito de cuestión semántica, ¿no? Si es la cuestión de erradicar la enfermedad, suspender y que nunca regrese y todo eso, no sé, pero nos falta mucho. Pero si es esta cura operacional que es, bueno, tener una vida normal, con una expectativa de vida normal y con un tratamiento efectivo, pues entonces pues realmente estamos ahí ya para la gran mayoría de los pacientes. Y a lo mejor podríamos cerrar con una cita de que aquí seguramente muchos han leído Don Quijote, y por ahí en algún momento de Don Quijote dice hasta la muerte todo es vida. Y así es, o sea, uno tiene que estar, y sobre todo que es bueno hacerse la idea de que, caramba, me está yendo bien, o sea, tengo la pastillita, está bueno, me tomo mi pastilla. A fin de cuentas, todos en algún momento de la vida vamos a tomar pastillas, unas porque necesitamos y otras porque queremos, ¿no? O sea, yo todos los días tomo vitamina D porque si no mi esposa ahí está diciendo que la vitamina D, que no me tomo la vitamina D y ya no tengo discusiones, ¿no? Y bueno, ya no sé si me sirve o no me sirve, pero tomo vitamina D y tomo una pastilla y bueno, ¿qué va a pasar, no? Así es que yo creo que lo importante es ver eso, de decir, bueno, estoy muy bien, tengo un cáncer y me tomo una pastilla al día y estoy estupendo. Hay que disfrutar eso porque uno no sabe mañana ni qué le va a pasar a mi paciente ni qué me va a pasar a mí. Entonces, Una pregunta al margen. ¿Su abuelo vive todavía? No, mi abuelo ya murió, desgraciadamente, pero era
Era muy pintoresco y yo lo quería mucho, sí. Sí. Bueno, 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 Una pregunta. La pregunta es, usted había hablado ayer del tratamiento... No, ahora sí. El tratamiento para la hinchazón, y habló de aquella crema muy simpática. sí. O sea que tiene que ser cualquiera de esas cremas para antihemorroidales que hacen bien Sí, a la... bueno, ahí ayer en la plática en el Congreso de Hematología hablábamos de que uno de los manejos para edema periorbitario, el que se hinchan aquí abajo las bolsitas en los ojos, y esto me lo enseñó un paciente, es que usan la preparación H, que es la crema para las hemorroides. Y bueno, resulta que por ahí empezaron a platicar los pacientes y sí, o sea, parece que es bastante común y lo usan y les funciona bien. Tiene cortisona, por eso funciona, porque tiene cortisona. La ventaja es que tiene una cortisona muy suavecita, la consiguen sin receta y todo eso y listo. Y bueno, como les decía yo ayer, lo único que les digo a las señoras es que no les digan a las amigas qué maquillaje usan, ¿no? Porque bueno, no suena muy sexy la cosa, pero bueno, funciona, o sea... Gracias. Bueno, muy bien, pues creo que vamos a terminarlo. Yo me seguiría aquí, pero hay pues aquí gente que todos tienen otras actividades y otros ya fueron muy pacientes conmigo y bueno, nuevamente les agradezco a todos los que están aquí, a todos los que están ahí a través del web, que afortunadamente ahora con esta tecnología ya todos estamos aquí, todos estamos oyéndonos y viéndonos. Yo espero que esto siga siendo útil y bueno, aunque tuvimos ahí un pequeño intervalo sin estas reuniones, por ahí les harán pedir su opinión y todo eso, mientras ustedes nos digan que estas reuniones son útiles, las seguiremos haciendo. Cuando digan que ya se cansaron de que esté yo diciéndoles cosas, bueno, está bien, ahí le paramos, ¿no? Pero mientras sirvan con mucho gusto, para mí es algo que disfruto mucho y que creo que puede servir para los pacientes. Así es que les agradezco porque estas preguntas, esto es lo más importante y esto es lo que para mí hace poder decir que como hubo muchas preguntas, esto fue un éxito. Así es que muchas gracias y hasta pronto.